buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Comencemos. ¿Quién gobierna el país? Una coalición de intereses está gobernando desde el Congreso bajo el liderazgo fujimorista. Se ha desatado el populismo y se han modificado 57 artículos de la Constitución. Se está perdiendo el control del déficit fiscal y se ha frenado hasta el momento la inversión privada. Este panorama poco prometedor necesita cambiar pronto para escapar de la trampa del ingreso medio y del estancamiento económico en que hemos caído. Para analizar estos temas desde el ángulo político y el ángulo económico, me acompañan esta noche Carlos Neuhaus, empresario y presidente del Partido Popular Cristiano, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, y José Eliche, exministro del Interior y director ejecutivo de Proética. Bienvenidos todos. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, comencemos. Elmer, la trampa del ingreso medio con el crecimiento estancado la estamos viviendo. Brechas de infraestructura que no cierran pese al enorme gasto en obras, capital humano sin calificación, informalidad laboral y empresarial crecientes, pobreza acentuada en las regiones, corrupción generalizada, caída de la gobernanza y aumento del déficit fiscal. Los ingredientes o síntomas de un deterioro que no cesa están allí. ¿Estamos atravesando la tormenta perfecta? A ver, la economía peruana se rediseñó fuertemente hace 30 años y los frutos están ahí, han sido espectaculares, apertura comercial, estabilidad macroeconómica, siguen estando ahí, pero hemos tenido crisis políticas importantes en los últimos 6-7 años. Y eso ha llevado, además de una caída inicial del término del cambio el año 2014, a que nos hemos estabilizado un crecimiento bajo. No un año, 2 ni 3. Hace 10 años, ¿no?, entre el 2014 y esperado para el 2024, estamos creciendo en promedio 2,4. 2,4 es menos que el mundo. El mundo crece 3, 3,2. Mucho menos que los países emergentes. El Perú entonces está perdiendo velocidad. No es por el modelo económico, naturalmente, es porque la crisis política ha deteriorado el Estado peruano y el Estado peruano también ha retrocedido en políticas públicas. O sea, la mina está ahí, la empresa está ahí, ¿no? La capacidad creativa y de valor de Perú está intacta. Lo que ha ocurrido es que hay una amenaza y eso justamente es el tema político, ¿no?, que ahora ha mostrado su peor cara con este Congreso, con estos partidos y con el gobierno mismo, que es débil. O sea, no hemos estado peor en 20 años, ¿no? En los últimos 20 años, con esquemas democráticos, con más poder en el Congreso, más estabilidad económica y política, crecíamos mucho más rápido. Eso se ha un poco descompuesto desde que el Ejecutivo perdió el control del Congreso. Eso no es menor. En 200 años de la República, cuando ha ocurrido esto, ha habido problemas serios. Ahora no se resuelven de esa manera, ¿no es cierto?, con golpe de Estado, pero sí se resuelven con el sistema democrático. Tenemos que elegir bien la próxima vez. Mientras no hagamos eso, estamos atrapados en un crecimiento mediocre de 2,5, 2,4 por ahí, que no resuelve el problema de pobreza ni de infraestructura, porque al final queremos ingresos públicos, ¿no? Muy bueno tu enfoque, Elmer. Carlos, ¿por qué no funciona el Estado? ¿Por qué no responde a los retos del desarrollo sostenible? ¿Por qué somos incapaces como país de aumentar constantemente la productividad? De evitar aumentar la productividad, ¿no? Mira, el Perú, hoy en la mañana he tenido un par de reuniones, en la tarde, es un país, Felipe Ortiz de Ceballos decía, somos un país sobreregulado y subejecutado, ¿no? Estaba viendo en un ministerio lo que es proyectos de estraves, ¿no? Entonces, ¿y qué resulta? Que muchas de las cosas que están trabando están ahí. Tenemos un serio problema, por ejemplo, con los municipios. Los municipios son pequeños reinos a lo largo y ancho de todo el Perú, ¿no?, donde en el municipio A opinan de una manera para hacer obras y en un municipio B operan de otra manera. Tienen estos TUPAs, que son textos únicos de procedimientos administrativos, que a veces parecen una Biblia, que te reglamentan hasta la forma de andar, y eso impide el desarrollo. Acabo de estar en Santiago de Chile, una
reunión con la Cámara de Comercio chileno-peruana, nos tocó exponer, y ante 80 personas, o más, casi 100. Y una de las cosas que salieron a la luz era, oye, nos preocupa mucho la discrecionalidad con que se hacen los trámites en el Perú. Si bien nosotros, Chile también han aumentado, pero hay temas que preocupan ya lindando con lo ético, con la corrupción, etcétera, y que me dicen, estos asuntos ya están en los directorios de las empresas, ¿no? Y estamos evaluando si invertimos o no invertimos en el Perú. Y aquí era fundamentalmente inmobiliarios, pero habían otros sectores. Entonces, nosotros hay fondos, hay recursos que pueden venir al Perú, que pueden ir a Ecuador, que pueden ir a Colombia, en fin, Argentina, que ahora está despertando. Entonces, eso genera desconfianza. O sea, el Perú no es un país predecible. José, la democratización de la sociedad, plasmada en el proceso de regionalización, sin una burocracia estable, calificada, meritocrática en todos los niveles de gobierno, conduce inevitablemente al clientelismo populista y la corrupción. ¿Cómo crees posible reformar la descentralización? Bueno, lamentablemente lo he pensado varias veces y la conclusión es que hay que empezar de nuevo. Yo creo que pensar que el proceso de descentralización iba a ser una solución o iba a favorecer la democratización de nuestra sociedad fue una ilusión o fue una fantasía, ¿no? O sea, en realidad no estuvimos preparados para ese proceso. Por ejemplo, a mí me gustaba el modelo de buscar, digamos, o sea, crear ejemplos para ir avanzando sobre ellos, pero de frente, como siempre hacemos las cosas, fuimos a una descentralización total que ha terminado en lo que vemos ahora, ¿no? En esta suerte pues de reinos que hay, donde fenómenos como el clientelismo, la corrupción abundan y crecen. Es decir, el proceso además desde el punto de vista formal no se ha desarrollado bien, porque en términos formales en realidad no se ha creado ninguna región. No son gobiernos regionales que gobiernan territorios departamentales. Ustedes vieron, ustedes recordarán la primera descentralización en el primer gobierno de Alan García, todas las disputas y confrontaciones que había entre los territorios que se pretendieron unir, etcétera, ¿no? En regiones, en menos regiones en el país. Y después se realizó esta que tenemos hoy, pues que no ha funcionado, ¿no? Hay mucho por decir al respecto. Yo tuve una experiencia, digamos, si se quiere, precisa con las asambleas regionales de entonces, que cada asambleísta se sentía que estaba en un parlamento e imitaron en todas sus formas y esquemas al Parlamento Nacional. Y eso fue muy mal y había cosas realmente impresionantes como el financiamiento de los gastos corrientes de los gobiernos regionales con cargo a lo que resultaba de la venta de las empresas. Una cosa impresionante. Yo vi eso directamente. Bueno, el proceso realmente yo creo que ha sido un fracaso. Estamos realmente atrapados en ese fracaso. Elmer, ¿crees posible romper el círculo vicioso entre pobreza e informalidad? Claro que sí. Acá la solución es el crecimiento económico, ¿no? Pero no solamente el crecimiento económico, es buen diseño de políticas. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos crecido un montón en los últimos 15 años, la economía se ha duplicado y la informalidad apenas ha pasado de 80 a 70. Entonces, ¿por qué no ha caído más? Porque hemos subido el mínimo muy rápido, ¿no? Entonces, el mínimo, al subirlo muy rápido, te ha apretado la formalización, no ha dejado que nada crezca, ¿sí? Te ha apretado porque ha crecido par y paso con los ingresos de los formales. Entonces, apretado. Por ejemplo, es un caso. Otro caso, la regionalización. ¿Alguna fuerza extranjera enemiga de Perú nos obligó a hacer esa ley? Ninguna. Solitos lo hemos hecho. Ahora hay 40 candidatos. ¿Por qué hemos hecho una norma que provoque 40 candidatos? O sea, que nosotros mismos, la sociedad peruana, ha producido una clase política y ha producido normas que nosotros mismos las creamos, ¿no? Entonces nos entrampamos en ello. Por ejemplo, las regiones. Oye, hay 8 regiones de las 24, 25 que pesan 1% del producto. No deberían existir. O sea, son distritos grandes. Entonces,
¿no? Entonces podemos tener 5 o 6 macroregiones importantes que le dan el peso a Lima y pueden tener cierto equilibrio, ¿no? No 25, pues. Lima provincia, por ejemplo, en el caso extremo, Callao, ¿no? Cierta región Callao. Lima provincia es otra región. Tenemos 3 regiones políticas en una sola unidad económica, ¿no? Ya es el extremo de la politización de la economía, ¿no? Para no hablar de nombres propios, hay muchos, como digo, 8 regiones que pesan nada, ¿no? Arequipa o Piura son 4 veces más grandes que esas regiones que pesan 1, que estas pesan 4 o 5% de producto. Entonces, es un tema. Volviendo a tu pregunta de la pobreza. La pobreza de Perú ha caído, sin duda, ha caído fuertemente antes del COVID y ahora ha subido por la inflación, no nos equivoquemos. La inflación ya hoy día está en el corredor del BCR y creciendo mediocremente, entre 2,5 y 5 vuelve a caer en 8 años a lo que teníamos antes, no 40 años, ni 30, ni 20. En 8 años más tenemos los niveles que hemos tenido pre-COVID, que no es mucho, pero tampoco es una catástrofe, ha sido la inflación de alimentos lo que la ha aumentado, no la creación de empleo. Y cuanto a la informalidad, hemos diseñado pues normas ciegas, ¿no? Por ejemplo, gran parte de las MIPES tienen el régimen RER, entonces no importa que tenga 3 trabajadores o 4 o 5, no los descuento para renta, entonces no pasa nada, nadie fiscaliza. Hemos diseñado sistemas tributarios y laborales muy mal pensados, ¿no? Y por ejemplo, la última, una norma que viene desde Velasco, el trabajador 21, en el Perú, una compañía que tiene 19 trabajadores, contrata uno más, ¿cuánto le cuesta? Un subsueldo. Uno más le cuesta su sueldo y 10% de sus utilidades. Ese trabajador número 21 es carísimo. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en negro, ¿no? Hasta que cuando ya no puedes más, te partes en dos empresas de 18. Entonces provocamos enanismo y a la vez informalidad. Una norma que no tiene por qué ser así, hay que pensar cómo la moderamos, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que ver con el crecimiento y otras con el diseño de malas políticas, ¿no? Es muy interesante, Elmen, lo que comentaste, porque así como por democratizar la economía se descentralizó y mira los resultados, por democratizar la política se reformó el sistema y ahora tenemos 35 candidatos, un par de desastres en nombre de la democratización, normas mal pensadas que no resuelven los problemas, los agravan. Carlos, ¿qué rol debe jugar el sector privado para generar un cambio en el país? ¿Y por qué no hay más empresarios como tú participando en política? El sector privado creo que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Muchas veces, y tratando de responder a la pregunta, responder en una respuesta a ambas preguntas, dicen, no, yo me dedico a mi empresa, me dedico a trabajar, etcétera, y bueno, si me generan problemas, pues pago tanto y además son cómplices en muchos casos de la corrupción. Entonces, mientras el sector privado, no estoy hablando de todos, las grandes empresas, por ejemplo, son las que más se cuidan por temas de cumplir con todos los requisitos para estar en las bolsas, etcétera. Pero eso creo que es muy importante. Yo creo que los privados deben darse cuenta del empresario privado que está en un país donde están sus hijos, donde están sus descendientes, ¿no? O sea, son culpables de lo que tenemos. O sea, van a ser culpables al aliarse pues con gente incorrecta, corrupta, que no piensa en el mediano y el largo plazo. Aquí tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo, y si algo sabes y si algo crees que puedes aportar, apórtalo, ¿no? No necesariamente metiéndote en política, hay muchas otras actividades donde los privados podemos actuar para empujar que nuestro país salga adelante, ¿no? ¿Y tú notas algún cambio en los últimos años en el empresariado? Yo creo que sí, hay una preocupación creciente, ¿no? ¿Por el país? Yo creo que sí, ¿no? Que a palazos estamos aprendiendo, ¿no? O sea, es muy fácil decir, nada, yo me voy a Estados Unidos, me voy a tal país. Oye, hay mucha gente que se ha ido y a hacer vale parking, ¿no? A algunos les va bien, pero no es fácil irte a otro país donde tienes otro pasaporte, donde la gente prioriza a la gente que es del país, ¿no? Irse a Estados Unidos no es fácil, necesitas una visa, irte a Europa tampoco, ¿no? Entonces, y ahí se van a la aventura.
pero sí el sector privado tiene que reaccionar y hay estas conferencias de los CAE, por ejemplo, son eventos que hacen pensar, ¿no? Pero no, como peruanos no nos podemos desligar de lo que sucede en nuestro país si algo tenemos que aportar. José, hay toda una narrativa de izquierda sobre la ética empresarial centrada sobre el supuesto egoísmo y desmedido afán de lucro de los empresarios privados. Curiosamente, al Estado empresario se le perdona todo. ¿Qué nos puedes decir sobre la ética de los políticos? Sí, yo no creo que eso represente una mayoría ahora, ¿no? Yo creo que está decreciendo, ¿no? Y un poco a propósito de lo que ha dicho Carlos, en el último mes que he estado iniciando mi trabajo en Proética como director ejecutivo, con gran satisfacción he encontrado una respuesta realmente que no esperaba de gremios empresariales y de empresas. Como dice Carlos, yo creo que el sector empresarial ya está tomando conciencia de la necesidad no solamente de pagar impuestos, ¿no? y otras cosas más que son propias de los empresarios, sino también de intervenir. Si no les gusta, no directamente en la política, inscribiéndose en partidos y postulando a cargos públicos de elección popular, pero sí tienen que intervenir y apoyar cruzadas, ¿no? Que como ciudadanos y ciudadanas creo que es necesario hacer ahora para revertir esta situación, ¿no? Bueno, en mi caso me interesa pues el tema corrupción, por supuesto, ¿no? Y con la corrupción ya no podemos más, nos está ahogando, nos está tragando, ¿no? Y nos está desmoronando, y en esto tenemos que reaccionar gremios empresariales, sociedad civil, ciudadanos que quieran apoyarnos. Y otra cosa que he encontrado también es mucho entusiasmo de gremios empresariales por participar en esa lucha con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que ya tengan antecedentes, prestigio, conocimientos, experiencia y demás. Así que yo creo que a pesar de la bruma que vemos al frente, hay esperanza, ¿no? Y vamos a tratar de meternos en la agenda política y tratar de llegar, digamos, al corazón y a la mente del pueblo para decirle, bueno, reaccionen, ¿no? Si nosotros no hacemos nada, pues esto no va a cambiar. Y acá tenemos un país con mucho potencial y un país hermoso donde todos podemos vivir mejor. Y bueno, un ejemplo de que las cosas se pueden hacer es lo que Carlos hizo en algún momento y que fue un ejemplo para el país, ¿no? Con la preparación de los Panamericanos. Un ejemplo de otros que hay, de esfuerzos que desde el sector empresarial se han hecho y que han dado buenos resultados. Y sí, nosotros también necesitamos ejemplos, ¿no? De eficiencia y de buenos logros. Pero ¿y qué nos podrías decir sobre la ética de los políticos? Bueno, Sí. la verdad que no me dan ganas de decir nada, me dan ganas de llorar. El decaimiento moral en la política y en general en lo público, aunque no todos los funcionarios por supuesto son corruptos, yo creo que es muy grave. El Perú ha hecho todo su trabajo. Historia de las últimas décadas Sí, de claro. cerca. Sí. Esto está, Lo he vivido, pues. esto está me tocó como vivirlo. antes o peor que nunca. ¿O qué? No, ha empeorado. Claro, ahora se ve más, antes se podía ver menos, pero igual yo creo que no estamos bien. La percepción, digamos, en global, a partir, por ejemplo, del trabajo que hace Transparencia Internacional del Perú, es que estamos peor. Si no estamos estacionados, cuando no estamos estacionados un año, bajamos en el nivel, o sea, subimos en índice de corrupción. A pesar de que hemos hecho todas nuestras tareas formales, ¿no? Hemos firmado convenciones globales, regionales, hemos hecho nuestras tareas internas con oficinas de integridad, anticorrupción, etcétera, pero estamos peor. Y yo creo que, ¿dónde estamos fallando? Una conclusión preliminar es que esto tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver, de vernos como parte de una sociedad, ¿no? Y nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de construir a partir del respeto mutuo las bases de una sociedad diferente. No estoy haciendo por si acaso campaña para nadie, es una expresión ciudadana. Un deseo. Sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Carlos, movámonos al campo positivo. Aunque el terreno no es fértil ahora, sin reformas no saldremos del estancamiento y la sequía de inversiones privadas. ¿Cuáles son las reformas claves a emprender? Mira, hay un tema que para mí es crucial, es la educación. O sea, si me dicen algo es educación, educación y educación, ¿no? Las tres reformas.
lamentablemente es a mediano y largo plazo. Yo digo, esa educación en la casa, ¿no? Al niño, esa educación ya en la escuela, en la academia, en la universidad, etcétera, y esa educación en la vida, ¿no? El respeto al prójimo, eso se ha perdido, ¿no? Si uno va en un carril y encuentra un carro parado, estacionado, mueve su direccional. Me ha pasado hace unos instantes en el Paseo de la República. Y los carros lo único que hacen es acelerar para ganarte. Aquí te ganan 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Pero yo, campeón, ¿no? Lo hice, ¿no? Entonces, y a partir de ahí yo creo que, bueno, eso va a ayudar. Tema de seguridad, hay que trabajar muy fuerte, y todo, sobre todo inteligencia, ¿no? Todo lo que es prevención. El tema de salud, por ejemplo, ¿no? Grandes hospitales, no. En una época salieron, ¿te acuerdas? Se eliminaron todas las postas médicas, ¿no? Entonces la gente en un pueblo alejado ya no tenía dónde ir, tenía que agarrar pues 5 horas de camión para que lo lleven a una posta. Entonces se cambiaron las prioridades. El tema, por ejemplo, bueno, las facilidades para que el empresario pueda desarrollar y que pueda invertir, incluso el mismo Estado, ¿no? Ahora hay un cambio en la ley de contratación del Estado que espero logre mejoras, pero también tenemos un Estado, digamos, yo hablo en términos deportivos, lento y gordo, cuando deberíamos tener un Estado fuerte y ágil, ¿no? Y ahí también hay una gran tarea a hacer, y que servir sea el que genere todas los funcionarios públicos, las carreras públicas. En Francia, por ejemplo, van a una escuela de ser funcionarios públicos y la gente pues sabe que tiene una carrera en el Estado. Pero acá llegas al Estado y no tienes una carrera y de repente eres CAS y te votan y ya fuiste, ¿no? O sea, priorizas la reforma de la educación. Bueno, hay que empezar por algo y bueno, esa es una reforma a largo plazo. De largo aliento, ¿no? ¿No? Pero hay que empezarla. Claro. Elmer, según Carlos Meléndez, se tiende a abordar la problemática de la informalidad por su impacto sobre la productividad, con una mirada en exceso economicista, viendo en la foto solo evasores tributarios o trabajadores sin derechos sociales. Y no se capta la fluidez del oportunismo y la sacada de vuelta a las normas en la interacción diaria entre los mundos formal, informal e ilegal. Tú has hecho propuestas importantes sobre la informalidad laboral. ¿Qué podrías comentar al respecto? Este enfoque distinto, digamos. Sí, que en verdad no son sustitutos, son complementarios. Antes de propuestas más concretas, cuando hablamos de informalidad en genérico, no llegas a ningún lado, ¿no? Informalidad genérico, ¿qué cosa es, digamos? No pagar impuestos, no cumplir con las leyes laborales, no cumplir con las leyes municipales, pasarte un rojo. ¿Qué cosa es informal? Si no lo defines de manera más precisa, nunca la vas a combatir. Entonces hay que definirlo en concreto. Si quiero bajar la evasión de IGB, hay que hacer tal cosa. Si quiero bajar la informalidad en el mundo laboral urbano, tal cosa. O sea, tenemos que definir precisamente un fenómeno, ¿no? Para hacer política en ese fenómeno, varios instrumentos para atacarlo. Y al hacer eso vamos también a afectar el conjunto. La mirada más holística también es importante, pero no esa, que es importante para ver todo el bosque, no te sirve para cortar un árbol. Entonces, en verdad, ambas medidas son complementarias, ¿no? Claro, recuerdo, sí. Y en el tema, quería abonar en lo que se ha conversado sobre educación. Claro, uno dice largo plazo, pero en verdad no es tan largo, ¿no? Si hubiéramos hecho eso hace 20 años, ya estaríamos con mejores jóvenes,
saliendo de las universidades, de los colegios. Eso no es pues, 40 años. Una mina quizá puede demorar igual de tiempo de hacerla, ¿no? Sí, sí. Desde que se descubre, Camisea, mira, se descubrió en los 80 y salió el año 2004, ¿no? Una mina importante X cualquiera puede demorarse también 5 o 10 años, mira, te llamaría, ¿no? Entonces, no es que no hagamos la reforma educativa porque va a ser fruto en el año 2050. Si hubiéramos comenzado a hacerlo en serio a fines de la década de los 90, digamos, ¿no? O primer gobierno de Toledo, ahora estarías viendo a la gente saliendo con otra calidad. O sea, que hay que hacerlo ya. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que se haya desarrollado sin gente educada. No existe eso. O sea, solamente inversión privada, que es correctísima, pero con gente mal educada, con bajos niveles educativos, no pasa nada. Más bien, la educación aumenta la rentabilidad de la inversión, ¿no? Al revés también es verdad. Más inversión privada sube los salarios, pero gente más educada sube la rentabilidad privada también. Entonces tenemos que darle igual peso a la inversión privada que a la educación, porque acordémonos que en el crecimiento económico son dos factores, es el trabajo y es el capital, no solamente es el capital. Y el trabajo es gente educada, no es gente que tiene que cumplir años nomás, ¿no? Entonces, si intensificamos la inversión en capital humano, este país es otro. Mira un ejemplo sencillo. ¿Cuántos peruanos pagamos impuestos a la renta? 1.5. De 18 millones de trabajadores, 1.5 gana por encima de 2.000 soles y ya puede pagar renta. Con gente más educada tendríamos el doble de gente pagando renta. Y eso sí cambia el Estado peruano también. Entonces, sí, esa apuesta hay que hacerla fuerte y duro por la educación. Y un ejemplo concreto de por qué la crisis política afecta a la economía. Mira, en los últimos 5 años ha habido rotaciones de puestos en los ministerios y los viceministerios y las direcciones nacionales de manera nunca antes vista en décadas. No hay tanto reemplazo. O sea, si en una empresa tú cambias a la gente general 2 veces al año, luego de 10 años ya no hay tanta gente tan capaz de que ese puesto. Eso le ha pasado al Estado peruano. Entonces, hemos degradado la calidad de los burócratas, ¿no? Entonces, el tipo que antes te aprobaba una mina, ahora ya no está ahí. Está otro, y el que viene, el número 20 que viene no está capaz y se muere de miedo por la Contraloría. Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo todos los procesos se han alargado, lo que hemos llamado tramitomanía, ¿no? Entonces, eso afecta a la inversión privada sin duda. No solamente es corrupción, también es incapacidad y fruto mucho de elevada rotación en los puestos, ¿no? Y eso es un ejemplo concreto de cómo cómo la crisis política toma la forma de crisis del Estado y a su vez afecta a la economía, ¿no? O sea, este es un nuevo gordiano difícil de salir. Bueno, y probablemente exista posibilidades para candidaturas que en las próximas elecciones presenten un cuerpo de tecnócratas de primera línea, porque el país francamente se ha quedado vacío en ese sentido, o se está quedando vacío en ese sentido. José, si uno mira en detalle la nómina de 35 partidos con registro, se nota que posiblemente la mayoría, por no decir la gran mayoría, no son partidos ni son nacionales. ¿Cómo pudo ser tan laxo y poco riguroso el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha hecho es aplicar la ley, ¿no? Y quienes han gestionado estas inscripciones pues son personas que, conociendo la ley, han aprovechado las normas existentes. El problema ahí es que, si tú abres el registro electoral, por otro lado tienes que acotar mediante ciertos mecanismos el ingreso, digamos, sin control, ¿no? a la parte formal, digamos, del proceso electoral de tantas organizaciones políticas. Es como cuando se dice, no, es más democrático el voto preferencial. Pero el voto preferencial lo que ha hecho a la larga con los años es debilitar las organizaciones políticas que antes teníamos, ¿no? Porque generaba desencuentros entre postulantes del mismo partido y demás, y otras cosas más. Y además casi la compra de la curul. Entonces, el problema yo creo que es un poco pensando en lo que ha dicho Elmen, de las reformas, de cómo el país ha cambiado en 30 años, en los últimos años, ha crecido, etcétera, y necesitamos más crecimiento económico como nos hemos estacionado. Lo que pasa es que no tenemos claro el paquete general de lo que hay que hacer. Si una vez en nuestra historia un grupo de iluminados pensó una reforma que ha dado resultados, pues también se pueden hacer 100 reformas más. Lo que pasa es que hacemos las cosas y dejamos todo ahí.
y seguimos flotando, ¿no? O sea, no tenemos un nuevo impulso, y para eso tenemos que saber con claridad qué es lo que necesitamos y debemos hacer. Y eso no lo tenemos claro. Por ejemplo, el tema de la informalidad para mí es muy claro. Si tú vas a hacer tus trámites para formalizar tu empresa y todo el Estado te va a caer con todas sus autonomías y exceso de reglas, pues la gente se desanima y dice, yo no inscribo nada, ¿no? Yo no pago impuestos, si mi pariente, mi amigo fue al hospital y no había ni medicamentos, ¿no? Y además hay un montón de ladrones que finalmente se las arreglan para ver cómo poner en su bolsillo parte del presupuesto público. Entonces, no tenemos el paquete claro de todo lo que hay que hacer. Eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos casi una aplanadora, entre comillas, por supuesto, ¿no? para rescatar el país. Yo siento que lo estamos perdiendo, lo estamos alejando del modelo de Estado de Derecho, sin separación de órganos correcta, con la libertad probablemente acotada, ¿no? Y con desconfianza en la democracia. No hay Estado de Derecho. Es muy grave, creo yo. Creo que probablemente la moraleja es que sin capacidad de gestión, cualquier reforma, cualquier nueva norma, simplemente no va a fluir, no va a dar resultado. Pero mejorar la capacidad de gestión es parte del paquete, es parte esencial del paquete. Sí. Pero eso consiste en mirar cada detalle, ¿no? No ver el bosque y recitar poesía, sino claro. Ir al detalle. Me refiero a que en general se nota acá en el Perú muy poca dedicación a resolver los problemas cuando ocurren. Prefieren que se acumulen y dictar una nueva norma que solucione todos los problemas, lo cual no va a ocurrir. Carlos, la minería ilegal y la informalidad corroen la institucionalidad. Su influencia crece a costa de la gobernanza y socava el clima de inversiones privadas formales, las ahuyenta. ¿Cómo encarar esta amenaza creciente? Primero quería referirme un poco a lo que José y Elmer han dicho, ¿no? Para ser formal pasas un vía crucis y una vez que ya eres formal recorres las 2 estaciones, ¿no? Entonces, eso es un desincentivo perverso, ¿no? Después, en términos de paquetes, ¿no? Ya acá voy a hacer un poquito de propaganda, ¿no? Pero ya en el PPC hemos logrado juntar cerca de 80 profesionales del mejor nivel. Me hacía acordar a los panamericanos que fui jalando y jalando gente para hacer un trabajo integral, o sea, ver temas de relaciones exteriores, temas regionales, temas educativos. He estado conversando y he ido sumando y sumando gente, que creo que esto es importante. De entre esos paquetes está la minería, ¿no? Y la minería es 500.000 de personas que viven de la minería informal, ¿no? Y además, según algunos expertos, mucha de la minería informal sirve como blanqueo del narcotráfico. O sea, la gente que genera ingresos por narcotráfico se las ingenian para que ese oro que sale fundamentalmente de algunos lugares, ¿no? Les den con el reinfo, les den una especie de garantía de que eso tiene un origen correcto y entran a este negocio y claro, tienen ejércitos de mafias que los defienden y que se subsidia y ellos se reciclan y bueno, tienen cuentas en bancos del exterior, etcétera. Entonces, eso, si no se pone un coto radical de una vez, va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, es un tema que estamos viendo, hay discusiones y sugerencias que se están trabajando y espero pronto tener algunas ideas, fuerzas que colaboren a resolver estos problemas. Ojalá que ocurra. Se necesita entrar a combatir este problema que creo que está acosando al país. Elmer, 2/3 del presupuesto anual de obras es ejecutado por gobiernos regionales y locales. Hay unas 3.000 obras paralizadas y más de 100.000 obras abandonadas a lo largo de años. El presupuesto está siendo saqueado y las brechas no se cierran. ¿Será posible salir de este hueco? ¿Cómo?
No, siempre es posible, pero digamos, requieres tú, insisto, un cambio en la cabeza, y la cabeza se llama política, ¿no es cierto? No puede haber política económica buena con política mala a secas, ¿no? ¿De dónde va a salir buenas ideas de política económica si lo que está más arriba no está funcionando? Ese mundo no existe, ¿no? Y de pronto, la mejor política educativa, pero con un Congreso que no es, un Ejecutivo que no existe eso, entonces quieres tomar control. ¿Y a dónde quiero llegar? El poder que tú cedes, otro lo tiene. Mineros informales pueden tener más poder real en el Congreso que la sociedad de industria, o que la sociedad de minería, ¿no? O gente inescrupulosa puede tener más presencia que el sector formal. Entonces, ese problema de representación, que está sobre representada la ilegalidad en el Congreso, ¿no?, hace el tema más difícil. Si resolvemos eso, tú podrías tener, en el caso en particular de tu pregunta, ¿no?, captar a los mejores gerentes públicos que los hemos tenido también en el pasado, ¿no?, armar un pelotón ahí que tome control con el próximo gobierno, porque si el próximo gobierno, ¿no?, encargado primero de desactivar el tema que está inhibiendo ese desarrollo más dinámico. Y luego otro, un plan integral para rescatar las obras que están paralizadas, qué problemas legales tienen, hacer una ley especial, porque nadie se quiere atrever, pues, ¿no? Si hay un puente que está medio a hacer y está en juicio, tú no te metes, porque al final si te metes y lo completas, ¿qué pasa? Y si pierdes el juicio, le pagas al otro y tú quiebras. O sea, hay temas de ese tipo, ¿no?, legales, que requiere una ley especial, ¿no?, para desbrozar eso, decir que yo lo hago, lo completo, pero no me castigas, tú me pagas, ¿no es cierto? Y el problema legal sigue mientras se resuelve, pero el Estado tiene que pagarle a alguien para que termine la obra. Si no se puede, entonces a medio de hacer, nunca se va a terminar, ¿no?, y va a ir a la velocidad del Poder Judicial. Entonces, es una ley especial, una amnistía de ese tipo, ¿no?, para que estas obras que están a medio de hacer se terminen, si son rentables, por supuesto, porque es más caro dejarlas como están, ¿eh? Es plata botada ahí, al final se deprecia y es una pérdida mayúscula para el Estado. Pero aquí es una protección efectiva, ¿no?, para que eso pueda ocurrir sin consecuencias civiles y penales, ¿no?, mientras te vas contra los malos que seguramente están en el camino. Porque por algo están paralizados, ¿verdad? No están paralizados por motu propio, están paralizados porque hay un juicio ahí en el camino, una acusación de corrupción que ha trabado un proceso, ¿no? Claro, y probablemente reactivar obras abandonadas por muchos años va a ser muy costoso. Por el tiempo transcurrido, los costos cambian. Y además porque posiblemente se gastó todo el presupuesto y la obra no se había terminado. O de repente que no son necesarias o hay que recalibrarlas, ¿no? Es un tema peliagudo, pero hay que enfrentarlo, ¿no? José, la representación política a nivel subnacional está casi capturada por la informalidad y las actividades ilegales y resulta facilitada por la ausencia de los partidos políticos nacionales. ¿Cómo ves este panorama? ¿Será posible cambiar los hábitos y el modus operandi de los predominantes movimientos regionales y locales? Si las cosas siguen como están, no. Y no solamente es a nivel subnacional, sino también a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que arrastramos también desde hace años, al lado de los problemas económicos y otros, una crisis de representación política. Está claro, creo, y lo sabemos a través de las encuestas, aunque estas a veces sean relativas, igual ya, digamos, la constancia, como vemos los mismos datos, nos indican que el pueblo pues no se siente representado por sus autoridades en ningún lugar del Perú, casi en ningún lugar del Perú, ¿no?, menos en el Congreso, que paradójicamente es la Asamblea Representativa del Pueblo, tampoco en los gobiernos regionales, ni en los gobiernos locales, donde sí en algunos encontramos, ¿no?, un nivel interesante de identificación de los vecinos con sus alcaldes, ¿no? Hay alcaldes que hacen la diferencia, alcaldes que además debíamos tomar como ejemplos para todo el resto del país, ¿no? Decir, este señor está haciendo bien las cosas, está haciendo lo que prometió, está haciendo una buena gestión, aquí está su obra, está avanzando poco a poco, a pesar de que, no va a ser reelegido. Eso hay que mostrarlo, el país tiene que ver que sí se puede, ¿no? Y no solamente en Lima, ocurre también en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hay cosas muy interesantes que están ocurriendo en Cajamarca, curiosamente, ¿no?, tanto a nivel regional como a nivel de gobiernos locales. Entonces así hay que ver, hay que mostrar esos ejemplos. Sí es posible, pero necesitamos el ejemplo y necesitamos esa gran transformación de ¿Qué está ocurriendo en Cajamarca? Bueno, que de los gobiernos regionales, por lo menos de los que monitorea Proética, Cajamarca es quizás el que tiene mejor nivel de integridad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Estamos haciendo, digamos, un trabajo de evaluación un poco más agudo para mostrar no solamente el ejemplo de Cajamarca, sino todos los que encontremos como buenos ejemplos en el país, que los hay, pero no son muchos, ¿no? Así es. Pero igual no le dan pase a la inversión minera. Bueno, por eso, estas son otro tipo de decisiones, pero digamos, ¿no?, como tú dijiste, hay
una cosa y otra cosa, hay detalles por acá y detalles por allá, pero necesitamos armar un paquete, ¿no?, que nos entusiasme lo suficiente a los peruanos y a las peruanas para ir arreglando todas estas cosas, tampoco por sectores nada más y un poco a ver qué nos sale, no podemos seguir avanzando, creo yo, ¿no? Bueno, bien, vamos a una pausa y regresamos. Elmer, el Tribunal Constitucional ha permitido al Congreso aprobar iniciativas de gasto y los legisladores han aprobado casi 50.000 millones de soles en gastos extra presupuestarios hasta ahora, según el Consejo Fiscal. ¿Qué esperar del déficit fiscal este año? A ver, este año estamos en riesgo de que alguna clasificadora podría bajarnos un grado, ¿no? No creo que nos bajen el grado de inversión, porque 2 de las 3 están todavía lejos del grado de inversión. Esas que están encima todavía un par de noches, para usar el inglés, podrían bajarnos un poco más, y otra ponernos en prioridad negativa o también bajarnos. Pero ninguna creo que se atreva a bajarnos ya del umbral a que nos consideren realmente perder grado de inversión. Eso sería grave y sería injusto además, porque Perú, mal que bien, tiene una postura de solvencia fiscal reconocida en todo el mundo emergente. Tenemos mucho menos deuda que cualquier país de la región, salvo Chile, y somos un buen pagador. Entonces, sí, yo veo con alta probabilidad que no puedan degradar una categoría o dos, pero no perder la inversión. No somos como Colombia. Colombia lo perdió el año 2021 y la tasa de interés del bono subió mucho y todos los privados también fueron afectados. Todo el fondeo privado colombiano de largo plazo sí fue importantemente afectado hacia la baja por la pérdida de riesgo país, la degradación de riesgo país, de grado de inversión, perdón, a Colombia, ¿no? Pero no estamos en ese momento, pero las noticias no vienen bien. ¿Por qué digo esto? Porque la meta para este año es 2,8 y estamos en 4. Estamos en agosto, ¿no? Entonces, llegar de 4 de déficit fiscal a 2,8 pronto es realmente difícil, ¿no? Pero hay que saberlo explicar, porque la caballería va a llegar después. ¿A qué me refiero? La regularización del próximo año viene muy bien. ¿Por qué? Porque este año estamos creciendo más que el año pasado, que ha habido recesión. Entonces el ratio que se paga mensualmente de adelanto de renta es bajito, ¿no? Entonces cuando se regularice eso, más la minería, va a ser casi un punto de déficit fiscal menos. O sea, el próximo año se cae un punto de todas maneras, pero hay que saberlo explicar ya, porque si no, si solamente ves la cifra corriente, es para asustarse, ¿no? Entonces eso ya depende después de la habilidad del Ministerio de Economía para dar ese mensaje, sobre todo afuera, ¿no?, que son las clasificadoras. ¿Y este año podríamos cerrar en cuánto el déficit fiscal? Encima de 3, y sí es complicado, porque ahora sí sería el primer año en la historia de los últimos 24 años que con una licencia del Congreso tampoco cumples. El año pasado no se cumplió porque no se pidió licencia, ahora has pedido una licencia y no cumpliría. Sería la primera vez que no lo cumples con ese, por usar el anglicismo, el waiver, ¿no? Has pedido un waiver y no cumple. Eso sí sería novedoso, en el sentido negativo, ¿no? Transparencia propuso impulsar una elección interna más estricta dentro de los partidos. Este juego de los delegados, ¿no? Incentivar la formación de alianzas y facilitar la creación de frentes electorales donde habría una candidatura presidencial y cada partido integrante del frente tendría su propia lista congresal. ¿Tú qué opinas de esto? Me parece interesante, pero el que se apoye una lista, o sea, una plancha con apoyo de varios partidos políticos, creo que eso se está discutiendo, pero no existe como ley. A mí me parece que sería una de las soluciones para destrabar este asunto, ¿no? Hay varios que han opinado en ese sentido. También tiene que hacerse algo a nivel legal para no penalizar las uniones, ¿no? Porque esto pues lo que va a hacer es que si seamos peor en estas elecciones que vienen, ¿no? Porque todos van a decir, oye, aquí no, si me junto con y ya no voy a llegar a 5 o 6. O sea, es una vergüenza que los partidos estén pensando en 5 o 6 cuando deberían pensar pues en 20, 30, ¿no? Entonces, que se fusionen, que se vea la manera de integrarse, porque mucha gente piensa igual. Aquí lo que pasa es el sueño de la casa propia, pues, ¿no? Yo soy el sol, ¿no? Y todos los demás se unen al entorno mío.
¿no? Ahí no va a haber elecciones internas, no es un partido estructurado, ¿no? Ahí va a haber, ya todos votan por esa persona, ¿no? Entonces, hay partidos que empiezan por la cabeza y ahí se van apareciendo personas que la cabeza de repente no sabe de dónde vino, para qué vino y ese tipo de cosas. Y en muchos, en un partido ya más o menos constituido, pues la gente se conoce de años, ¿no? Entonces ya sabe quién es quién es bueno, quién es malo, y ya se le saben las cuitas de algunos, entonces mejor tú te pones, tú votas nada más y no hagas ninguna otra cosa, pero ese es a lo que nos está llevando la legislación actual. ¿Crees que puede llegarse a materializar algún tipo de alianza? Yo creo que particularmente de centro-derecha en las próximas elecciones. Al menos esa es una de las tareas que a mí como persona me quiero enfocar, ¿no? Al margen de quién salga, esas cosas, yo creo que sería una irresponsabilidad de seguir, yo me fusiono, pero yo soy él, ¿no? Eso a mí me parece un egoísmo tremendo. Entonces, le pongamos pues los egoísmos, los yos, ¿no? Porque eso lo que le hace es daño al país. Y ojalá que sea en la izquierda también. Hay izquierda que es democrática, que cree en los procesos electorales, entonces, y que margine pues a esta izquierda chavista, madurista, ¿no? Que ya se están sacando la careta, ¿no? Bueno, José, Fernando Rospigliosi presidirá la Comisión de Constitución. ¿Crees que el fujimorismo facilitará las alianzas? ¿O que prevalecerá su cálculo político de lo que le conviene para tener opción de ganar enfrentar a Antauro Humala? Como han venido actuando, yo no creo, ¿no? Y para mí, digamos, una solución inmediata, un escenario deseable, creo yo, es permitir que ocurran estas alianzas, ¿no? Promoverlas. Porque, como acaba de decir Carlos, pues hay muchas coincidencias en realidad, ¿no? Lo que pasa es que el debate político se ha convertido en un debate de adjetivos, no le ponemos sustantivo, sustancia, no tenemos, digamos, no somos capaces de decir, miren, en común yo tengo con este y con el otro estas cosas, ¿no? Y son cosas sencillas que podemos definir, ¿no? Además, desde el punto de vista programático, escuché al señor de acá y al señor de acá que proponían lo mismo y podemos hacer esto, y hay que pensar en un plan de 5 años. Y hacer una alianza que debería ser ejemplar en el sentido de que entren todas las fuerzas que coincidan en algunos aspectos fundamentales y que sean democráticas. No tienen que ser del mismo perfil, digamos, ideológico. Pero este debate de adjetivos no permite, digamos, eso, y además la forma utilitaria como se ve la política para el beneficio propio, pues yo creo que va a marcar la tendencia probable de que no se permitan o se obstaculicen las alianzas. Pero creo que nos haría mucho bien, creo que es una salida de emergencia interesante. Entonces, ¿te parece poco realista lograr estas modificaciones a las reglas para que...? Sí, porque ya han aprobado tantas cosas de la manera como, por ejemplo, la reforma de la Constitución para el bicameralismo, como si el bicameralismo, que no necesariamente es malo, fuera la solución al problema de representación, y eso no es verdad, no es cierto. Es la misma gente. Sí, claro, si no cambias los partidos por el sistema de organizaciones políticas, pues va a ser más de lo mismo, vas a duplicar el problema, además. Eso es lo que yo creo, espero equivocarme. Va a haber senadores dueños de universidades por doquier. Y Elmer, ¿cómo ves tú esta situación de posibles alianzas? ¿Qué escenario ves y qué escenario sería el ideal para ti? Los adultos de este país, ¿no? Que hay pocos, ¿no? Y que tengan la grandeza, ¿no? de unirse y fusionarse y ser más grandes, Perú los está yendo. Yo soy más escéptico, en verdad, porque efectivamente el oportunismo y juego mi guachito, si yo gano, todo lo demás se van a juntar solitos, ¿no? Entonces eso pocas veces en el Perú ha ocurrido ese tipo de alianzas, ¿ah? Mira, el último ejemplo ha sido con la caída del fujimorismo a fines del siglo pasado. Uno esperaba que eso ocurriese y no pasó, ¿no? Se lanzaron todos de nuevo, ¿no? Y ganó Toledo, pero no ocurrió, o sea, en un momento crucial no pasó, y ahora ojalá que pase, pero con buenismo no se va a solucionar, ¿no?
las élites de este país, empresariales, académicas, sociales, intelectuales, si no se meten en verdad, el poder siempre se va a llenar, y hasta ahora se ha llenado de gente, ¿no?, más inescrupulosa, más egoísta, con visiones parciales del país, y primero intereses propios y luego los del país, ¿no? Y si consigue, enhorabuena, y no consigue, mala suerte. Eso se ha perdido, y se ha perdido hace mucho tiempo. En los 80 no era así, tampoco el siglo pasado con el Partido Civil, ¿no? O sea, todavía había otras visiones del país que ahora se han desperdigado. Y no creo que la sociedad peruana sea eso. O sea, me resisto a pensar que la sociedad peruana realmente sea así y se ha reflejado en la política. Pienso que hemos hecho mal las reglas que hemos devenido en este punto. Yo creo que la sociedad peruana es más grande que eso y merece otro resultado, ¿no? Pero si uno no es activista, si solamente observa de la tribuna, no va a ocurrir, ¿no? Y que nos quejemos al infinito, pero hay una llamada a la acción para que los señores que están acá en la mesa, ambos, hagan entrar en política en su momento. Es algo bienvenido, en verdad, ¿no? Y se aplaude y se agradece desde el lado más civil. ¿Pero no creen ustedes que la informalidad ha ganado terreno violentamente tras el triste gobierno de Pedro Castillo y que retroceder eso va a ser muy difícil? ¿Cómo ves esto, Carlos? Ojalá que haya una reacción, un zamacón mental en muchas personas y que digan, oye, basta, ¿no? Ya cortemos esta espiral hacia abajo, ¿no? Y tratemos de agarrar, digamos, el fondo, no ir más abajo y ver la forma de salir, ¿no? Porque el fondo, no ir más abajo y ver la forma de salir, ¿no? Porque no es posible que a nuestros hijos, nietos y los que vienen le dejemos un país en ascuas, ¿no? Ascuas son las cenizas, ¿no? Entonces, sí tenemos la obligación, todos, de donde nos toque, oiga, pónganse de acuerdo, hagamos algo juntos, pensamos más o menos parecido, entonces no vamos a pensar igual, hay temas pues que pueden ser ya personales, ¿no? Pero temas macro de solución de los problemas del país, de la seguridad, el hambre, la falta de educación, las restricciones, el burocratismo en exceso, todas esas cosas hay que atacarlas. Bueno, gracias por tus comentarios, Carlos, y ahora quisiera unas palabras finales de ustedes, por favor, Elmer. Un minuto. A ver, en un minuto, la economía peruana y su modelo están listos para crecer. Lo que está faltando no es el precio del cobre, no es una mina más o bajar la tasa de interés. Lo que está faltando es que la política se arregle. Si la política se arregla, la economía va a reaccionar, y reacciona rápido. No necesito 2, 3, 4% por encima de esto, y en 10 años podemos ya volver a ser un país que sueña con el desarrollo. Hoy ya no lo somos, lamentablemente. Pero cuán fuerte es la economía, que a pesar de ese escenario que hemos descrito tan ófrico, crecemos 2,5 y seguimos liderando el crecimiento de América Latina. O sea, que no es menor. O sea, la economía está ahí fuerte y dura, esperando, ¿no?, que se alinee la cosa política para volver a crear valor y bajar la pobreza, ¿no? Bueno, yo quisiera recordar algo que dijo Elmer antes en una de sus intervenciones, que fue lo siguiente, ¿no? La capacidad creativa del Perú está intacta. Yo ya le añadiría ahí la potencialidad y la capacidad creativa del Perú está intacta, y eso creo que es muy importante, ¿no? Y con relación también a lo que acaba de decir Carlos, quisiera compartir algo una reflexión que hicimos con el equipo de Prodética hace unos días. Es obvio que una organización de la sociedad civil no va a voltear la tortilla en lo que respecta a la corrupción, ¿no? Pero si tenemos que hacer algo para que las personas, digamos, que están casi como zombies, y que la mayoría de los peruanos y las peruanas estamos así, y no hacemos nada efectivo contra la corrupción, pues de esta situación pasiva frente a este fenómeno, pues logremos que hagan un movimiento de reacción, ¿no? Que sean tocados y que reaccionen. Un zamacón. Un zamacón, ¿no? Y que se animen, digamos, a seguir esta propuesta y digamos, de construcción de las condiciones para una sociedad que sea verdaderamente diferente. Eso es cambiando el chip. Muchísimas gracias, José, Elmer y Carlos. Ha sido ilustrativo escucharlos. Para terminar, yo diría que efectivamente
coincido y coincidimos en que el Perú necesita un zamacón. Ahora, ¿quién puede zamaquear al país? Posiblemente un líder de características muy especiales. No se trata de un Milei peruano, pero alguien que sacuda a la sociedad y la haga cambiar de la noche a la mañana a una posición completamente opuesta y logre gobernar el país posteriormente. Esto no es nada fácil. Por otro lado, las alianzas son imprescindibles porque vamos a tener docenas de candidatos y para eso hay que igualar la valla y 5% para todos, partidos, alianzas de cualquier tamaño. Si no, no hay competencia leal. Y finalmente, creo que no estamos en manos del destino, está en nuestras manos solucionar los problemas. Y coincido, el Perú es un país riquísimo, pero no sabemos pues sacar fuerzas para explotar las riquezas, repartir las riquezas y crecer como país. Muy buenas noches, muchas gracias.